Bien. A Buenísimo. ver, el texto de Chiaramonte, como verán, es un texto que en realidad, en términos cronológicos, aborda un periodo que va desde la independencia hasta el rosismo inclusive, digamos, ¿no? Por lo tanto, en términos, digamos, de desarrollo fáctico de los hechos, no nos interesa tanto, nos interesa fundamentalmente en términos de comprensión teórica de los conceptos que se utilizan durante el periodo para poder comprender cómo se desarrolla todo el proceso de la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Primero, digamos, el texto de Chiaramonte está incorporado dentro de un libro que se llama Los federalismos latinoamericanos, que en realidad analiza el federalismo en los tres países más grandes de América Latina, México, Brasil y Argentina. Y ahí, digamos, está pensado fundamentalmente para analizar el federalismo en la primera mitad del siglo XIX para los tres casos, y la segunda mitad del siglo XIX también para los tres casos. El caso de Chiaramonte, por ejemplo, trabaja el federalismo argentino de la primera mitad del siglo XIX, y Natalio Botana, un autor que luego ustedes van a volver a leer, se dedica a la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? A ver, hay una serie de cuestiones acá que, digamos, como bien Analía dijo anteriormente, el texto también sirve para revisar algunas cosas que ya vimos anteriormente, digamos, ¿no? Primero, por federalismo, Chiaramonte arranca planteando que son un conjunto de tendencias doctrinarias poco definidas, ¿no? Plantea el federalismo como digamos, un cuerpo de ideas, pero que está poco definido para el periodo que estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué está poco definido? Bueno, fundamentalmente porque el federalismo, como lo entendemos nosotros en la actualidad, es contemporáneo en su nacimiento con el periodo que el propio Chiaramonte está analizando. Y además, su nacimiento deviene, el Estado federal en realidad, deviene de una experiencia muy cercana en el tiempo, que es la independencia de Estados Unidos y la formación del primer Estado federal en Estados Unidos, y que, digamos, los actores contemporáneos no pueden analizar en todas sus dimensiones producto de justamente su propia contemporaneidad, digamos, ¿no? El hecho de que sea un instrumento institucional que había nacido poco tiempo antes, y por lo tanto los actores del periodo utilizan, digamos, una serie de herramientas analíticas para entender qué es el federalismo, que está mucho más vinculado con lo que se entendía por federalismo previamente a la constitución del primer Estado federal, que a lo que nosotros entendemos por federalismo. Pero primero les quisiera hacer una consulta. ¿Qué entienden ustedes por Estado federal? Perdón que se me cayó una cosa. ¿Qué entienden ustedes por Estado federal? Porque es las provincias tienen cierta autonomía para algunas competencias, pero hay otras que están delegadas en un gobierno central. Exactamente, digamos, hay una idea de soberanía yuxtapuesta, digamos, ¿no? En algún punto. Existe una soberanía nacional a la cual es gestionada por el Estado nacional, por el Estado central, y a su vez hay una serie de facultades, una serie de dimensiones de manejo y de gestión local, provincial, estadual, según cómo llamemos a las partes que componen la nación. En el caso de Brasil y en el caso de México son los estados, en el caso nuestro son las provincias. Es una mera nomenclatura eso, digamos, ¿no? Para al fin y al cabo lo mismo, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver que en un estado federal hay una dimensión federal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay una dimensión de la justicia federal. Y hay delitos que se juzgan federalmente, ¿ok? Y luego hay una dimensión local, provincial, en donde, por ejemplo, hay delitos que se juzgan provincialmente. Entonces, aquello que se juzga federalmente es juzgado por los tribunales federales. En cambio, aquello que se juzga provincialmente es juzgado por los tribunales provinciales. Eso en términos de justicia. Pero al mismo tiempo, en términos de poder, por ejemplo, en el término de legislación,
hay leyes nacionales y hay leyes provinciales, ¿sí? Entonces, el Estado provincial se guarda para sí la posibilidad de legislar sobre algunas cuestiones y sobre otras no puede. ¿Hasta ahí va? Sí, Ahora, lo sí, que sí sí. está en claro es que, digamos, la dimensión federal tiene una jerarquía superior a la dimensión local provincial. Por lo tanto, las leyes provinciales no pueden ir en contra de lo que determinan las leyes nacionales. Por ejemplo, si constitucionalmente está prohibida la esclavitud, no puede haber una provincia que sancione una ley permitiendo la esclavitud. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, las leyes provinciales tienen que estar en consonancia con las leyes que tienen una jerarquía superior, que son las nacionales, federales, y que tienen digamos, un orden constitucional. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, lo mismo pasa con el Poder Ejecutivo. Digo, el Estado federal permite el manejo de la cosa pública por parte de un Poder Ejecutivo nacional, que es el que está a cargo del Estado federal, y después hay poderes ejecutivos locales que están a cargo de los estados provinciales. Los gobernadores provinciales son los poderes ejecutivos provinciales, el presidente es el encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta ahí va bien. Sí, sí. Ahora, Puede ese ser Estado... que... ¿Cómo? y eso también se puede trasladar a los municipios, como que el ejecutivo sería el Sí, claro, intendente, podría ser. sí, 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 claramente, claramente. Lo que pasa es que ahí el Estado municipal está, digamos, en una jerarquía de inferioridad con el Estado provincial. Digo, por Sí, ejemplo, claro, nosotros tenemos una constitución nacional y todas las provincias tienen su constitución provincial. No existe una constitución municipal. claro. ¿Sí? Digamos, los estados provinciales son las partes que componen la nación. En el caso de la Argentina son previos a la nación. Ujú. ¿Sí? Pero acá lo importante es que ustedes tengan en cuenta, si yo estuviera en el aula ahora les estaría haciendo unos dibujitos, porque en realidad lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay supongamos, un círculo que sería un conjunto global, que sería el Estado federal, y hacia el interior del Estado federal están los estados provinciales. ¿Sí? Existe una soberanía provincial, pero que está subordinada a la soberanía nacional. ¿Ok? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, eso que se llama Estado Federal es un invento norteamericano de la Constitución de 1787. Digo, previamente a eso no existía un Estado federal. No lo había. Y la palabra federalismo remitía a otra cosa, que ahora vamos a hablar. ¿Ok? ¿Hasta ahí va? Sí, Bien. Ahora, Chiaramonte lo que plantea es que la idea de federalismo argentino, analizado desde fines del siglo XIX o desde el siglo XX o ya en el siglo XXI, tiene un problema cuando es aplicable a la primera mitad del siglo XIX. Y el problema es doble. Digamos, lo primero que hay que plantear ahí es una suerte de etimología de historizar, digamos, los dos conceptos de esa idea. Federalismo y argentino. ¿Sí? Uno dice el federalismo argentino para 1880, está claro a qué uno se refiere. El federalismo argentino para mí, para el año 2020, también está claro a lo que uno se refiere. El problema es que cuando uno habla de federalismo argentino para el periodo de la primera mitad del siglo XIX, esos conceptos en realidad remiten a contenidos que no son los mismos contenidos con que llenamos hoy esos conceptos. ¿Sí? Y empecemos por el concepto de argentino, ¿no? Que en realidad nosotros ya lo hablamos, ¿no? El concepto de argentino. Uno puede, hola, ¿qué tal, Paula? Uno puede decir que existe la palabra argentino, el gentilicio argentino en 1820. Y no.
No. A ver, existe la palabra, ¿sí? Existe la palabra, pero en realidad remite a otra cosa. Esto ya lo hablamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la palabra Los porteños. argentino viene de plata, argentum, que viene del periodo colonial, que esto, digamos, aparece por primera vez allá en el siglo XVI, con algunos poemas de Calderón de la Barca, perdón, siglo XVII, en algunos poemas de Calderón de la Barca, y que se hacía referencia al territorio bonaerense, ¿sí? Y que además incluía a todos los que estaban en el territorio bonaerense, fueran o no fueran nacidos en territorio bonaerense. Entonces, la palabra argentino incorporaba a los peninsulares que vivían en territorio bonaerense. Ahora, la palabra americano no incorporaba a los peninsulares que vivieran en América. ¿Se entiende? Entonces, ni siquiera era un gentilicio. ¿Ok? Sí. En general, y digamos, más adelante en el tiempo, la palabra argentino siempre remitía a lo porteño, ¿sí? A la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, ¿ok? Entonces, cuando lo pensamos, el término argentino, durante una parte importante de la primera mitad del siglo XIX, no remite a una identidad tal cual lo entendemos nosotros en la actualidad, sino que es parte de un proceso en donde el centro, Buenos Aires, se termina imponiendo sobre el resto del territorio, y en esa imposición termina también la imposición de una definición identitaria. Lo argentino pasa a ser una composición que incluye a todos aquellos que nacen o decidieron ser parte de territorios que están dentro de lo que hoy es Argentina. ¿Está bien ahí? Fernando, una pregunta. Bueno, ¿hasta qué época más o menos se fue creando, o sea, se creía que Argentina era el porteño? Más o menos, ¿hasta qué año más o menos aproximadamente? Espera, Aníbal, no, espera. Es al revés la pregunta. Lo porteño siempre estuvo, la argentinidad, la idea de la argentinidad estaba asociado a lo porteño, ¿sí? Lo porteño, sí. Es muy probable que, y eso es algo que en realidad hay que seguir estudiándolo, porque no hay una idea precisa de decir, a partir de este momento, argentinos se sienten todos los que viven en este territorio. Sí, uno podría decir que la propia experiencia rosista, la centralización del poder informal que implicó el rosismo, por ejemplo, es importante para poder ver cómo se va difundiendo y se va apropiando un territorio más amplio de la idea de argentinidad, digamos, ¿no? Pero es un proceso paulatino. Lo que está claro es que en 1810, 1820, eso no existía. Es probable que desde los 20 en adelante, paulatinamente se vaya penetrando la idea de lo argentino, de una identidad local. Claro, con el federalismo de Rosas, ¿no? Más o menos, que estamos leyendo ahora. Con el rosismo, digamos. Rosismo, sí. Entonces, ahí ya, acá, si uno puede decir que la idea de argentinidad tardó tanto tiempo en cuajarse en términos de identidad, uno está claro, ya lo venimos viendo nosotros, que la Argentina como tal no existía durante una parte importante de la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, ahí ya hay un problema, cuando le dotamos de sentido identitario a la palabra Argentina para la primera mitad del siglo XIX. Estamos imponiendo características a un concepto para un periodo de tiempo en donde ese concepto significaba otra cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Sí? Puede ser que es como que formaba parte del ideario del centralismo, o sea, difundir esa identidad. No, yo te diría que esa identidad, la difusión de esa identidad en términos, digamos, de una voluntad, recién es a partir de la concreción del Estado argentino después de la década del 60. ¿Y cómo se ve la voluntad por parte del Estado argentino de difundir la identidad argentina? A través de la escuela, fundamentalmente, de instituciones concretas. Otra cosa no existía. Lo que sí es cierto que las identidades no se constituyen meramente como una imposición estatal, sino que hay como una relación dialéctica entre el pueblo va constituyendo esa identidad y el Estado al mismo tiempo la va difundiendo, la va moldeando, la va redefiniendo. Pero el federalismo, esto igual lo vamos a ver más adelante, el federalismo, durante el periodo del federalismo rosista, de ese periodo de los caudillos federales, nadie hizo nada para poder diseminar ningún tipo de identidad.
de ninguna manera. Profe Cheramonte en el texto lo dice. Claro, sí. Él lo dice en el texto. Claramente. Fue muy difícil que, viste, es confederación, federalismo, no se sabía Lo qué. primero que tienen que entender es que acá no hay un Estado nacional. Digo, en Mendoza o en Jujuy no gobernaban ningún Estado nacional. Lo que gobernaban eran los estados provinciales. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero es muy importante que no seamos anacrónicos. Digo, no podemos decir que hay una identidad argentina y que, digamos, no se concretó la nación durante la primera mitad del siglo XIX por culpa de actores que realizan actos para boicotear la concreción de la nación, porque en realidad no había una nación, no había una identidad argentina, ni nada que se le parezca. ¿Ok? Sí. ¿Bien? Sí. Entonces, la historia liberal pone el carro delante de los caballos. La historia liberal, como ya hablamos, plantea que existe una identidad nacional, que la independencia es un intento de llegar a la concreción de la nación, producto de la existencia de una identidad nacional, y que Chiaramonte viene demostrando cómo tal cosa no existía. Por lo tanto, la voluntad de la independencia poco tiene que ver con una identidad, sino tiene mucho más que ver con intereses económicos, intereses políticos y otra serie de cosas. ¿Ok? Entonces, digo, esa historia liberal va a llenar de contenido el periodo federal, que ahora voy a explicar a cuál periodo nos referimos, con un contenido que poco tiene que ver con el manejo de las ideas de la época. Entonces, para la historia liberal mitrista, los caudillos federales son el obstáculo a la concreción de la nación. La nación no se concreta por culpa de Rosas, por culpa de Quiroga, por culpa de estos bárbaros que están pensando en sus propios intereses e impiden la concreción de la nación. La concreción de la nación que se expresa en la sanción de una constitución. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, estos caudillos, insisto, impiden la concreción de la nación. ¿Sí? Profe, o sea que si decimos historiografía liberal, sería la escrita por Mitre, por el oficialismo de esa época. Mitre es como el origen de la historiografía liberal. Después ahí todo lo que es la historiografía vinculada con el poder es liberal, y el que la inaugura es Mitre. ¿Sí? Digamos, para que empiece a aparecer otra historiografía, recién va a haber que esperar a los años 20, cuando empiezan a hacer un revisionismo, digamos, de esa historiografía liberal. Después viene el marxismo y después viene la historia más profesional, digamos, ¿no? Que se corre el liberalismo hacia una mirada más científica de la historia, digamos, ¿no? Como Bien. que arranca junto con el presidencialismo, digamos. Y sí, Rodrigo, ¿por qué arranca con el presidencialismo? Porque la historia, digamos que en términos ¿cómo decirlo? En términos de construcción científica, siempre estuvo asociada a la construcción de los estados-nación. Entonces, digamos, un Estado-nación vinculado con las identidades, lo que necesita hacer es recrear una historia en común para homogeneizar a ese pueblo. Entonces, eso pasó en Francia, pasó en Alemania, pasó en Estados Unidos y pasó acá. Entonces, para que aparezca una historia nacional, primero tiene que haber una nación. No podía haber una historia nacional en 1840. Sí tenía que aparecer una historia nacional en 1870, porque en 1870 hay un Estado nacional. En 1840 no. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hasta ahí va o estamos mucho quilombo? No. Hasta ahí vamos. Entonces, dijimos que por un lado tenemos el concepto de argentino, que le sacamos lo anacrónico. Y ahora tenemos el concepto de federal. ¿Sí? ¿Qué se entendía por federal durante el periodo que estamos trabajando? Por el periodo que estamos trabajando estamos hablando de 1810, 1853, pongámosle. ¿Sí? Por federal se entendía algo bien distinto a lo que nosotros entendemos por federal. Y para esto tendremos que volver sobre el aspecto central del periodo, que es el manejo de la soberanía. ¿Sí? Vamos a repasar una serie de cosas. Cuando se produce la independencia, ¿sí?
se acuerda que aquellos que formaron la primera junta apelaron a la idea de la retroversión del poder. Sí. ¿Qué era la retroversión del poder? Y era Cuando si la- vos tenías el pacto de sujeción, cuando aquel al que estaba sujeto perdía su poder, caducaba, entonces te volvía vos, ¿Y quién Al sería? pueblo. ¿Quién sería vos? El al pueblo. pueblo. ¿El pueblo? Y en El ese momento, bueno, representante había del que pueblo. definir qué era pueblo también. Ahí Por tienen un eso, pero problema, esto lo porque hablamos, por eso discuten qué es pregunto. pueblo. ¿Es el pueblo en singular? Y ahí no decían Los pueblos. porque en Los realidad no pueblos. eran las intendencias. Exactamente. Que nos referimos por los pueblos a las ciudades con cabildo. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, cuando se produce la independencia, ahí tenemos una serie de problemas, porque Buenos Aires reasume el poder como parte de la idea de la retroversión del poder en los pueblos, pero una vez que tiene el poder y forma la primera junta, plantea la idea de que existe a partir de ese momento una idea de un pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo que le permite a Buenos Aires es concentrar el poder en Buenos Aires, porque si Buenos Aires asume que hay una idea de los pueblos, debe compartir ese poder con tantas ciudades con cabildo que existen en el territorio que ellos dominan. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace Buenos Aires es, bueno, a partir de acá son el pueblo. ¿Y qué pasa en las provincias? Las provincias, a lo largo de este periodo, van a disputar esa idea bajo la idea de la retroversión del poder en los pueblos. ¿Sí? ¿De qué manera van a disputar esa idea? Bueno, por ejemplo, en los diferentes congresos generales constituyentes. En la Asamblea del año 13, en el Congreso Constituyente de Tucumán, que luego se muda a Buenos Aires y sanciona la Constitución del 19, en el Congreso General Constituyente del 24 al 26. En los tres congresos, desde Buenos Aires, el grupo unitario va a intentar imponer constituciones de tipo centralistas unitarias, que implica que las provincias se van a subordinar a la existencia de un poder central. ¿Sí? Las provincias resisten esto y se impone la idea de que, digamos, lo que se hace es eliminar la posibilidad de una constitución centralista. Boicotean esas constituciones y esas constituciones nunca logran sancionarse. Y lo que termina sucediendo a partir de 1820 es la dispersión de la soberanía. Esa soberanía que supuestamente estaba en el poder central en Buenos Aires en la década del 10, después de la batalla de Cepeda en 1819, eso explota. Entonces, cada provincia se va a conformar en un estado soberano que se autogobierna. ¿Sí? Sí. Fíjense como acá lo que tenemos en realidad es la idea de la soberanía, la retroversión de la soberanía a los pueblos. La soberanía vuelve a los pueblos. Los pueblos, insisto, son las ciudades con cabildo. Fíjense que salvo el caso de Luján, que queda subordinada a Buenos Aires, el resto de las ciudades con cabildo son las 14 provincias originales. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí va? Sí. Bueno. Ahora, digamos, la pugna con Buenos Aires o con el gobierno central que va a estar en Buenos Aires, porque acuérdense que desde Buenos Aires hay una tendencia federal desde 1816, que va a terminar siendo la tendencia federal más fuerte de todas, por otro lado, al final, ¿no? Muchas provincias, la pugna no va a ser con Buenos Aires, va a ser con las ciudades cabecera de intendencia. Entonces, desde la década de mediados de la década del 10 en adelante, lo que vamos a ir viendo es cómo las diferentes intendencias se van a ir disolviendo y de cada intendencia se van a ir formando tantas provincias como provincias existentes había dentro de cada intendencia. El caso que yo siempre tomo como caso más fácil es el de la vieja intendencia de Cuyo, que en realidad nunca fue intendencia, pero no importa, digamos, lo que era la antigua provincia de Cuyo, a partir de 1820 se divide en Mendoza, San Juan y San Luis. ¿Sí? Ese sería el caso de la que se llamaba Córdoba de Tucumán y Jujuy de Salta. Bueno, medias como al revés, eran dos en una, tres en una. Exactamente, exactamente. El proceso arranca hacia mediados de la década del 10, cuando lo que era la Intendencia de Buenos Aires se separa en Santa Fe, Entre Ríos
y Corrientes, y termina en 1834 cuando la última provincia, Jujuy, se separa de Salta. Y a partir de 1834 ya están totalmente conformadas las 14 provincias originarias de lo que hoy es la Argentina. ¿Ok? Vos después, para mí, ¿no? De chusma que soy, ¿no Sí. tendrás algún mapa de las intendencias como eran antes? Sí, yo no sé si tengo acá, pero se googlea y aparecen re fácil. Si quieren después googleo y Porque lo ¿cómo mando. eran? ¿Eran intendencias o provincias No, intendencias? eran Como para intendencias. Las googlearlo. O provincias sea que si yo pongo, están adentro de las intendencias. o sea que si yo pongo intendencias en el virreinato me salen. Sí, tendrías que poner mapa del virreinato del Río de la Plata y ahí te tendrían que aparecer las intendencias. Ajá, ¿Sí? gracias. Bien. Ahora, a partir de, como yo les dije anteriormente, el federalismo por federal, el concepto de federal era mucho más apropiado a eso que se vivía a partir de, especialmente después de 1820, en estos territorios. ¿Por qué? Porque el concepto de federalismo remitía en realidad a una idea que implicaba el manejo de las soberanías por parte de las, voy a decirlo de otra manera, el concepto de federal está mucho más vinculado con el concepto de confederal o confederación, y no al Estado federal. Entonces, cuando se hablaba de federal, se estaba hablando de confederal en realidad. A ver, ¿qué es una confederación? Una confederación es una alianza, una unión de estados soberanos, ¿sí? Y estos estados soberanos, digamos, van a mandar representantes a una comisión representativa, en el caso de las confederaciones europeas, la Confederación Helvética, lo que hoy es Suiza, había una confederación en Alemania, digamos, esa reunión de representantes en Europa se llama la Dieta, ¿sí? Cada uno de los estados soberanos que conforman una confederación tiene, digamos, se ponen, discuten sobre algunas instancias para poder explicar el motivo por el cual se produce la unión. En general, la unión es una unión militar, una unión comercial, ¿sí? Pero esto no significa que las partes que forman una confederación pierdan su soberanía, sino que en realidad lo que hacen es, a partir del manejo de su propia soberanía, toman la decisión soberana de realizar una suerte de pacto confederal con otros estados soberanos, ¿sí? Ahora, mientras que exista la confederación, cada una de las partes guarda su propia soberanía y tiene el derecho, por ejemplo, inclusive hasta de hacer guerras con otros estados sin incorporar a los estados asociados en la confederación. Pueden hacer tratados comerciales sin que nada tengan que ver otros estados que están incorporados en esa confederación. Entonces, una confederación es meramente la alianza de varios estados soberanos por algún motivo en particular. A veces es una alianza militar, muchas veces es una alianza económica. ¿Ok? ¿Se entiende qué es una confederación? Sí. En una confederación sigue habiendo una sola soberanía, o mejor dicho, hay tantas soberanías como partes que conforman la confederación. ¿Sí? Sí. Faltan 2 minutos para que termine. Quieren que cerremos y volvemos a entrar, pero acuérdense que tenemos que dejar 5 minutos para que termine de grabar. Si se puede, sí, porque yo me quisiera sacar la duda con un periodo que me hizo como agua, que después estuve mirando en internet, la anarquía del año 20. Sí, ahora vemos. O capaz. Bueno, Sí, eso. ahora lo charlamos, Analia. Cerremos 5 minutos y volvemos a entrar de nuevo, ¿ok? Bueno, Ok. Decía, gracias. en la Dieta, que es el organismo que reúne a los representantes de las partes que conforman una confederación, es un organismo que tiene un carácter diplomático, ¿sí? ¿Por qué? Porque los representantes de los estados que forman la confederación son representantes diplomáticos de esos estados y por lo tanto van con mandato imperativo. O sea, un representante de, por ejemplo, la Confederación Helvética
tienen, yo la verdad que no recuerdo los cantones, pero pongamos 4 cantones, ¿sí? Los representantes de cada cantón, en esa dieta de la Confederación Helvética, van con el mandato imperativo de su cantón. Por lo tanto, no pueden hacer lo que quieran en esa organización, sino que deben seguir las instrucciones que le manda el Estado al cual ellos representan. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Sí. Si quieren, en un paralelismo un poco anacrónico, pero que nos sirve, en las Naciones Unidas, los representantes de cada una de las naciones van con mandato imperativo. El canciller argentino no puede ir a las Naciones Unidas y hacer lo que se le canta. Debe hacer lo que el Poder Ejecutivo de la Nación determina. ¿Ok? Sí. Sí. Bien. Ahora, el mandato imperativo implica el ejercicio libre e independiente de la soberanía de un Estado. ¿Sí? En esos congresos constituyentes que se hicieron desde la Asamblea del año 13, pasando por la Constitución del 19 y la del 26, las provincias que enviaron representantes, todas fueron con mandato imperativo. ¿Eso qué es lo que demuestra? Que lo que había era independencia en el ejercicio de la soberanía por parte de cada una de las provincias que mandaba un representante a esos congresos constituyentes. El debate era si podían o no podían tener mandato imperativo. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿los diputados de la Nación tienen mandato imperativo en la actualidad? Sí. ¿Tienen mandato Se supone. imperativo? En realidad se supone que van a buscar lo mejor para el país. Sí, pero el mandato Pero- imperativo sería lo siguiente, por ejemplo, que un diputado elegido por Salta va con mandato imperativo del gobierno salteño a hacer lo que el gobierno salteño determine que haya que hacer. ¿Sucede eso? Pará, entonces estoy equivocada con el concepto de mandato imperativo. Sí, Cuando Artigas lo manda, cuando Manda con Artigas mandato manda a imperativo. los representantes, ¿los manda con mandato imperativo? Claro, claro, porque son representantes de la banda oriental, que es un estado soberano. Bueno, no, entonces no tienen mandato No imperativo tienen, los de ahora. De ahí a que estén exactamente. comprados es otro tema, pero bueno. No, ese es tienen. otro tema, y es otro tema también el mandato partidario al cual representan. Ese es otro tema, pero se supone que un diputado es el representante de la nación, del pueblo argentino, y que debe actuar según su conciencia, porque fue elegido por el pueblo argentino para ser representante del pueblo argentino. ¿Se entiende? En cambio, un diputado con mandato imperativo no es representante de un Estado soberano. Por lo tanto, debe hacer lo que ese Estado soberano manda. En este caso, si las provincias fuesen estados soberanos. Es que lo eran. Es que lo eran. Por eso, cuando se habla de federación, de los federales, están hablando de una postura confederal. Lo que quieren los federales es una confederación. ¿Qué implica esto? Que todas las provincias se unifiquen, se alíen, formen un pacto confederal, que exista una suerte de organización representativa que guíe a la confederación, pero que se mantenga y se defienda la independencia de las soberanías de cada uno de los estados provinciales. El debate ahí es un estado unitario, donde un gobierno central, un estado central limita la independencia de los estados provinciales, o una confederación, que sería la liga, la unión de los estados confederales, donde se mantiene la independencia de los estados. Por eso, y ahora voy un poco a la pregunta tuya, Analía, cuando se produce la batalla de Cepeda en 1819, implica la caída del gobierno central, la caída del directorio. ¿Sí? Cuando hablamos de la anarquía, para decirte, Analía, que claro, cuando hablamos de la anarquía del año 20, estamos hablando de la anarquía de la provincia de Buenos Aires, porque cuando se produce la caída del gobierno central, ahí va a tardar un año para poder definirse quién va a gobernar la provincia de Buenos Aires, hasta que luego queda Martín Rodríguez y arranca la feliz experiencia en la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? ¿Pero cuánto dura la anarquía esa? Y esa anarquía dura unos meses. Cuando muere, el peor día de todo fue el 20 de junio, cuando muere Belgrano, que hay un momento donde Buenos Aires tiene 3 gobernadores.
No. Estamos hablando de una guerra civil dentro de Buenos Aires. ¿Se entiende? Sí. Hasta que se forma el Partido del Orden y logran imponer la disciplina, se nombra a Martín Rodríguez y arranca el periodo del ordenamiento. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, hasta ahí va. Che, Analía, ¿entendiste de qué hablamos cuando hablamos de la anarquía? Entró una llamada. Ay, no sé, no se escucha. Bueno, seguimos. No se escucha, Analía. Analía no se escucha, ¿eh? A ver. ¿Ahora, hola? No se escucha nada. No se escucha. Bueno, continúo, ¿sí? Porque, bueno. Pobre, bueno, me veo cosa. Bueno, entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia entre un Estado federal y una confederación? Y un Estado unitario, porque los tres, ahí sería, digamos, el Estado unitario es un Estado donde el poder está concentrado en el Estado central, que disciplina y subordina los estados provinciales. Una confederación es una unión de estados soberanos, ¿sí? Y un Estado federal es la existencia de un Estado federal que cobija internamente a las provincias y le da cierta autonomía en alguna materia, pero están dentro de una jerarquía inferior al Estado federal. ¿Se entienden las tres diferencias? Sí, sí, sí. Bien. Ah, por lo menos yo sí. Bien. Ahora, entonces, lo que va a primar en la Argentina después de 1820, salvo la pequeña experiencia de Rivadavia, es un Estado confederal. Lo que va a haber va a ser una confederación. Cuando veamos luego al rosismo, vamos a ver cómo se va a formar la Confederación Argentina, nacida el 4 de enero de 1831, en el medio de la guerra entre unitarios y federales. Los federales van a triunfar y todas las provincias que eran unitarias se van a ir cambiando sus gobiernos hacia gobiernos federales y van a ir sumándose a ese pacto confederal que fue el pacto del 4 de enero del 31. Digamos, ¿no? El pacto federal. Y ahí va a haber una confederación, pero que va a ser una confederación media sui generis, porque como les dije anteriormente, las confederaciones tienen una dieta, tienen un sistema representativo de los estados que conforman la confederación, y en el caso de la Confederación Argentina, eso casi no existió. Hubo una comisión representativa que Buenos Aires va a boicotear, ya lo veremos en otro momento, y lo que va a terminar sucediendo ahí es que las provincias van a delegar en el gobernador Rosas las relaciones exteriores, y Rosas va a funcionar como un poder central de facto, pero en lo formal, no. En lo formal, cada provincia va a tener autonomía local. ¿Sí? Sí. O sea, la diferencia básica está en que en uno hay un gobierno central y en el otro hay un pacto como para llegar a ciertos acuerdos. Exacto. Por lo tanto, no hay gobierno central y por lo tanto no hay Argentina. Claro. No hay Pregunta, Argentina. profe. ¿Confederación a partir de 1820 aproximadamente? No, la confederación formal va a nacer en 1831. Entre el Después del Pacto 20 y el Federal. 31, lo que va a haber son provincias independientes que a veces van a firmar pactos entre algunas provincias. Por ejemplo, el Bien. Pacto del Pilar, el Pacto del Cuadrilátero, son algunos pactos de la laguna de Guanacache en Mendoza, y Chile, Mendoza, y San Juan y San Luis. Digamos, va a haber una serie de pactos que van a unificar criterios militares, comerciales entre algunas provincias. Recién en 1831 se va a dar formalmente el pacto federal que va a formar esta Confederación Argentina, que va a durar hasta la caída de Rosas. Después va a haber otra cosa que ya veremos. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, el texto de Chiaramonte es eso. Es eso. Esperá, no te vayas porque justo No me voy. me vino una llamada de WhatsApp y cuando dijiste que ibas a decir que eras anarquía, no escuché más nada. Bueno, La bueno. anarquía, Bien. terrible. La anarquía, ¿vos decís que fue un año o fue hasta 1824? Porque ese periodo del 20 al 24, ¿qué es lo que gobernó? No. La anarquía del año 20 es la del año 20. Es la de 1820 y tiene que ver con Buenos Aires,
que es el momento en donde ningún sector puede imponerse y hay una situación de guerra civil que dura unos meses hasta que se impone el Partido del Orden y se coloca a Martín Rodríguez como gobernador. Esa es la anarquía del año 20. Bien, ¿y qué pasa del 20 al 24 que viene este muchacho? A ver, espera. Martín Rodríguez asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 1821. A partir de 1820, todas las provincias se autogobiernan, son estados soberanos, Buenos Aires y todo el resto de las provincias. ¿Sí? En 1824, cuando se produce, digamos, el tema del tratado con Inglaterra, más la guerra con el Brasil, se decide llevar adelante un Congreso General Constituyente, se sanciona la ley de presidencia y se le da la presidencia a Rivadavia. Esa experiencia va a durar solo un año y pico y todo va a terminar en un desastre y nuevamente va a dejar de existir el Estado Nacional y las provincias van a autogobernar. O sea, se puede decir que del 20 al 24 hubo regímenes provisorios, legislaciones provisorias, y después, como nos faltaba personería jurídica para hacer el tratado con Inglaterra y para imponernos como soberanos, por decirlo, con Brasil, que se venía con la Carlota esta que se querían quedar con los pedazos de acá, ahí hicieron la ley de presidencia para ponerlo a este hombre. A Rivadavia. O sea que este hombre vino de casualidad, digamos. Y es, digamos, es como un pacto entre diferentes élites y buscando, bueno, alguien que más o menos pueda hacerse cargo representativo de un proyecto, digamos, ¿no? Que es el proyecto del Partido del Orden. Después eso, si se acuerdan del texto de Ternavasio, eso termina en un desastre. Y después Profe, Martín Rodríguez no fue más nefasto que Rivadavia, No. el que estaba con los... El que trató con ¿cuál fue el que trató con Brasil, que lo trataron de traidor, No, profe? ¿Cómo? Hay un no recuerdo bien, había uno que había tratado con los brasileños, fue tratado en Buenos Aires como un traidor. No. Que fue la guerra con Brasil. Es así. O entendí mal. Cuando se va a Rivadavia de la presidencia, queda Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se disuelve el poder central nuevamente, las provincias delegan las relaciones exteriores en el gobierno de Buenos Aires, y es Dorrego el que termina negociando la paz con el Brasil. Dorrego no quería negociar esa paz, pero en ese contexto no tuvo otra opción. Lavalle y los unitarios van a endilgarle a Dorrego, es una idea de traición como excusa para destruirlo. Lavalle y los ejércitos van a invadir Buenos Aires, Dorrego va a ser tomado prisionero y fusilado. A partir de ese momento arranca la guerra civil entre federales y unitarios. Lavalle también estaba todo como bravo, ¿no, profe? No, Lavalle es personaje nefasto. Terrible. Nefasto. Nefasto, sí, nefasto. Sí, total. Hernán, los pactos preexistentes, entonces, ¿cuáles son? El de 31. Los pactos preexistentes, que es un poco lo que le decía recién Aníbal. Los pactos preexistentes son esos pactos que se dan entre las provincias. ¿Sí? Por ejemplo, el pacto de Cuadrilátero es un pacto que se da en la década de los 20 entre Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Y básicamente lo que hace es formar un ejército, digamos, conjunto entre las cuatro provincias para defenderse de ataques externos, algunas cuestiones comerciales. Hay varios pactos provinciales, el Pacto del Pilar, el Pacto de Cuadrilátero, hay otros pactos que unifican relaciones entre provincias del noroeste, provincias cuyanas, Córdoba tiene pactos con otras provincias. Ahora, el principal pacto preexistente es el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que es el que funda la Confederación Argentina, donde se van a ir sumando todas las provincias. Originalmente el Pacto Federal es el pacto que unifica a las provincias federales en el medio de la Guerra Civil. Es el pacto que unifica la postura de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires como las provincias federales. Cuando las federales triunfen, las provincias que eran unitarias van a ser reemplazados sus gobiernos por gobiernos federales, y una a una se van a ir sumando a ese pacto que va a ser ese gran, digamos, marco legal de la Confederación Argentina hasta la caída de Rosas. ¿Y el de San Nicolás? Y el pacto de San Nicolás también es preconstitucional, pero eso es un pacto posterior a ver, no es un pacto de confederación. El pacto de San Nicolás lo que hace es
ordenar la generación de un Congreso General Constituyente que va a sancionar la Constitución y a conformar la nación. Tenemos que ver el rosismo antes de llegar al Pacto de San Nicolás. Pero ese Pacto de San Nicolás funda la Constitución, pero no logra fundar la Argentina porque Buenos Aires no la firma, se separa y va a haber 10 años más de puja ahí. Pero no me quiero adelantar tanto. No, porque preguntaba, porque este hombre, el del texto, Cheramonti, también es como que cuestiona cuáles son los pactos preexistentes del preámbulo y empieza a mencionar a otros autores. Y es que los pactos son todos esos. Son todos esos. Son todos los pactos que se firman entre las provincias originalmente. ¿Pero para él también? Sí, para él también, porque él asume que las provincias son preexistentes a la nación. Esa es su teoría base. Primero vienen las provincias y después viene la nación. Bien. ¿Entiendes? ¿Y en la teoría de él lo ponemos al de San Nicolás también o lo sacamos? Y lo que pasa es que el de San Nicolás sería casi como fundacional. Habría que hablarlo con él, a ver qué entiende ahí el de San Nicolás como parte o no. Si quieren le pregunto, pero es mi director de tesis. No, pregúntale. Yo te pregunto porque hay profesores, no sé cómo serás vos, pero hay profesores que te dicen, y según este autor, ¿qué cosa? No, olvídate. Y yo tengo miedo de embarrarla, porque a mí me decís pacto presidente y los mando todos. Olvídate, no te voy a preguntar eso. Pero igual, si querés, nos sacamos de la duda. Bueno, voy a ver si me contesta. Hace rato que no hablo con él. Pero bueno. Profe, Sí. pero sí es importante que el federal es como el fundamental. El pacto federal es muy importante, es el principal pacto preexistente de la Constitución. Es el que, digamos, mantiene a los territorios unidos, no como nación, pero los mantiene unidos. Claro. No me quiero adelantar, porque después cuando veamos rosismo, bueno, había un peligro de dispersión de la soberanía y que las provincias, no sé, cordilleranas terminen en Chile, que las provincias del norte terminen en Bolivia, era una posibilidad, podía pasar. Y ese pacto federal, más la acción de Rosas, en alguna medida, no formalmente, pero en los hechos, funcionó como una suerte de poder que impide la dispersión. Y es casi necesaria para que esas provincias luego se unifiquen en nación en el periodo posterior. Está bien. Ay, Bueno, muchachos, nos despedimos. Bueno, muy bien, profe. Bueno, entonces quedamos así. Bueno, la clase esta después la subo, pero quedamos que el lunes que viene vamos a tener una clase de repaso para ver a dónde hay que apuntar en todos los textos. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Cómo? Buenísimo. Listo. Bueno, muchachos, nos vemos. Buena semana. chao, profe.